Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Cuál es el rol de la consultoría BIM al momento de pensar en los beneficios que trae para una empresa un proceso de implementación BIM? La realidad es que se tiende a pensar que implementar BIM tiene mucho que ver con pasar de una transición de trabajar con CAD a trabajar con otro software que en vez de en 2D permite documentar el proyecto en 3D. Y la realidad es que esto no es así. Ya hemos hablado en otros episodios de por qué esto no es así. Puedes escuchar el episodio que habla sobre la transición de CAD a BIM justamente. Y la realidad es que estamos hablando, al momento de implementar BIM, estamos hablando de una transición y una transformación digital. Y es un proceso que es gradual, que es por etapas, que lleva un tiempo de maduración, un tiempo de planificación, un tiempo de puesta en marcha, un tiempo de capacitación y otro tiempo para ver los resultados. Y todo esto dependiendo de los objetivos de la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, puede llevar desde meses hasta años. Entonces, sin duda que hacer un proceso de este tipo de forma autónoma va a tener mayores probabilidades de equivocaciones, de idas y vueltas, de empezar de una forma incorrecta, de no tener un camino certero por dónde ir. Una implementación BIM, en definitiva, es una inversión inicial a mediano plazo que el resultado es ahorrar tiempo en el desarrollo de los proyectos, ser más productivo, mejorar el rendimiento, mejorar la calidad de los proyectos, disminuir los desvíos, disminuir los errores. Y todo esto, en definitiva, implica una mayor rentabilidad. Un retorno en la inversión asegurado, pero mucho mayor del costo operativo que puede implicar los desvíos por un proyecto mal ejecutado o no planificado a tiempo. Y cuando hablamos de implementar BIM, hablamos también de desarrollar un proceso en el desarrollo de los proyectos que muchas veces es nuevo, que muchas veces implica pensar los proyectos de forma distinta, establecer vínculos entre los miembros del equipo de forma distinta y establecer estándares. Pensar en tareas repetitivas que se pueden automatizar, pensar en establecer una coherencia en las comunicaciones, en el intercambio de información, en la forma de documentar los proyectos. Y muchas veces estos estándares, no solamente los que indica la normativa internacional ISO 19650, sino los que se establecen internos dentro del lenguaje de cada una de las empresas, son mucho más fáciles de identificar, son mucho más fáciles de implementar cuando existe un profesional externo o un equipo de profesionales externo que establece cuáles son estos estándares y según su experiencia puede determinar cómo es la mejor forma de establecer estos procesos. Y allí se genera entonces un proceso de implementación mucho más rentable y mucho más beneficioso. En la medida que estamos hablando de procesos que no se van a dilatar en el tiempo más de lo que deberían durar, porque se va a planificar una metodología concreta de trabajo, donde además este consultor va a permitir a la empresa reflexionar sobre los procesos, reflexionar sobre su visión y sus objetivos en torno a un modelo de negocio y a cómo mejorar este modelo de negocio. Va a permitir guiar a esta empresa en la mejor forma de crear roles específicos para esta implementación de BIM, en preparar equipos capacitados con los perfiles adecuados para cada uno de estos procesos. Y otra cosa que es nueva cuando pensamos en desarrollar proyectos con BIM es este intercambio de información, esta forma de trabajo colaborativa entre distintos actores involucrados en un proyecto. La realidad es que el mayor beneficio que ofrece BIM es tener un proyecto confiable, una base de datos, de información confiable, antes de que el proyecto se ejecute para poder tomar decisiones inteligentes con respecto al proyecto, para poder planificar, para poder anticiparse a esos posibles
incongruencias o errores de proyecto, para evitar los desvíos, los sobrecostos y los plazos extendidos en el proyecto. Y para esto entonces es necesario contar con procesos de intercambio de información claros, procesos de comunicación claros. Muchas veces las empresas en las que se implementa BIM no tienen estos procesos identificados, no tienen claro cómo tiene que ser este intercambio de información. Muchas veces lo que pasa es que esa empresa internamente no tiene establecidos procesos de desarrollo de proyectos unificados y este consultor BIM, este profesional externo, este equipo externo permite que esa empresa pueda crear esos procesos y además estandarizar y crear intercambios de información y de comunicación eficientes, no solo internamente, sino externamente con otros actores involucrados y otros equipos de trabajo involucrados en el proyecto. Además, en general, estos consultores BIM, estos consultores externos, tienen ya un andamiaje en lo que son las tecnologías, los software BIM, tienen un aprendizaje y tienen una capacitación y un dominio para poder determinar entonces qué herramientas son las más adecuadas para esa empresa según los objetivos y los usos que se planteó, que ayuden a cumplir en definitiva esos propósitos del proyecto. Un conocimiento sólido en las herramientas no solamente para poder capacitar o para poder aconsejar en dónde debería capacitarse esos equipos de trabajo, sino para poder identificar si se cuenta con la infraestructura, con el hardware y con el software necesario para poder desarrollar esos proyectos con BIM. Muchas veces la implementación BIM puede resultar un conjunto de procesos desafiantes para pequeñas empresas. Y muchas veces entonces estas pequeñas empresas deciden externalizar sus proyectos en BIM teniendo la seguridad de aprovechar el costo máximo involucrado de ese desarrollo del proyecto en BIM en el proyecto. Estas empresas o consultores BIM que desarrollan proyectos externos ya conocen estos estándares, ya los dominan, tienen la experiencia adecuada para poder desarrollar entonces un proyecto externo con todas las características de BIM que esa empresa necesita. Y sin duda en un proceso de implementación BIM con un consultor, los procesos son mucho más exactos, mucho más reales y la tasa de consultas y de desvío disminuye muchísimo en el tiempo. En definitiva, una implementación que podría haber llevado un año, muchas veces termina llevando 1 año y medio, 2 años o mucho más cuando se hace de forma incorrecta, cuando se eligen las herramientas incorrectas, cuando no se establecen procesos claros, cuando se piensa que implementar BIM es aprender determinado software. Por eso la idea de contar con un consultor BIM sin duda disminuye los errores en el proceso de implementación, acorta los tiempos y permite a esa empresa definir exactamente cuál es el alcance de implementar BIM. ¿Qué implica, qué no implica y a qué tiene que enfrentarse para poder implementar BIM de forma exitosa en sus proyectos? Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.